Buenas tardes, nuevamente la profe Romina. Ahora estaremos en la clase de formación ética y ciudadana. Vamos a fijarnos un poco en la lección número 16, o sea que en la página, número 16, donde vamos a ver la lección de roles masculino y femenino. Vamos a mirar un poco cuál es el rol que cumple el varón, la mujer, cuál es nuestro rol específicamente en la sociedad, ¿verdad? Los comportamientos sexuales en el entorno, la responsabilidad en el amor sexual, la libertad, la pureza en el plano sexual. Muchas veces es un poco, vamos a decir, nos sentimos un poco no muy cómodos con estos temas, hablando de estos temas, por ejemplo, ¿verdad? Pero es muy importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque como todo adolescente, estos cambios se producen en ellos. Bueno, primeramente vamos a ver un poco qué es lo que es el rol. ¿Qué es el rol? Primeramente debemos saber que el rol es el papel, la función que una persona desempeña en una sociedad o una cultura, vamos a decirle, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, mi rol es el de ser docente. El rol de ustedes es el de ser estudiantes. Pero esto depende también en cada situación. En la casa, por ejemplo, ustedes cumplen el rol de ser hijos y yo cumplo el rol de ser una mamá. Entonces, dependiendo de esa situación, entonces lo que podemos ver qué son o cuál es el rol que yo cumplo en la sociedad. Bueno, nos dice primeramente que el rol es masculino y femenino, yendo un poco a la página que les había dicho, que cada sociedad y cultura tienen estos roles, ¿verdad? Específicamente vamos a mirar un poco cómo se le ve al hombre y cómo se le ve a la mujer. Siempre al hombre se le ve como una persona ruda, fuerte, fría, valiente, ¿verdad? Activo, independiente. Sin embargo, a la mujer, ¿cómo se le ve? Se le ve a una mujer dulce, tierna, cariñosa, mimosa, hogareña, ¿verdad? Hay esa diferencia entre ambos. Los hombres y las mujeres cumplen diferentes roles en el ambiente en que se desenvuelven. Ya les había explicado entonces, dependiendo del ambiente, cumplimos esos roles. Poseen la capacidad de practicarlo, todas las virtudes cumpliendo diferentes roles y funciones. Podemos cumplir diferentes roles, como les dije, yo cumplo aquí el rol de mamá, en la escuela el rol de profesora, en la universidad el rol de estudiante y así sucesivamente. En la pubertad se experimentan numerosos cambios, no solamente en el cuerpo, sino también, vamos a decir, mentalmente. Sin embargo, podemos notar una diferencia entre las mujeres y los varones. Aquí estos cambios, por ejemplo, surgen generalmente en las niñas a los 12 años y a los 14 años en los hombres, ¿verdad? Hay un poco esa diferencia entre el hombre y la mujer. 2 años después es el cambio en el varón, sin embargo, en la niña mucho antes. Podemos mirar en el cuadro las características psicológicas y los cambios físicos, ¿verdad? Como podemos fijarnos, por ejemplo, muchas veces buscamos esa propia identidad en cuanto a lo psicológico, ¿verdad? Muchas veces ya tenemos una atracción, ya sea por una mujer o por un hombre, en el caso de las niñas, ¿verdad? También la preocupación por su imagen, muchas veces, ay, me veo linda, mi cabello está bien peinado, los varones también así, ¿verdad? Determinación de la autoestima, la desorientación en temas como la religión, la elección de estudios, futuro. Muchas veces decimos, cuando yo sea grande, ¿qué puedo estudiar? ¿Verdad? Muchas veces decimos, yo quiero ser doctor o yo quiero ser profe, ¿verdad? Y cosas así se nos vienen en mente a esta edad, ¿verdad? También se pasa más tiempo con amigos, grupos, ¿verdad? Ustedes ahora en esta época, por ejemplo, mucho más fácil es compartir con los amigos. Ya tenemos videollamada, por WhatsApp, por todas las redes sociales, ¿verdad? Y en cuanto a los cambios físicos, por ejemplo, como ya sabemos, siempre aparece el acné, los vellos corporales, en las axilas, en las pubias, en las piernas. Todo esto es normal en toda persona, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, las características de los hombres y la característica de las mujeres. Bueno, podemos fijarnos un poco más adelante en nuestro material donde nos habla de las conductas sexuales en el entorno. ¿Cómo es lo que son las conductas sexuales en el entorno? ¿Y qué es lo que es la orientación sexual? Primeramente, dice que la sexualidad del ser humano, ya sea hombre o mujer,
se constituye desde el mismo nacimiento hasta formar una identidad sexual. La orientación sexual se refiere a la capacidad de atracción al sexo opuesto o hacia el mismo sexo, incluyendo deseos, sentimientos, modos de vivir, prácticas e identificaciones sexuales. Primeramente vamos a mirar un poco qué es lo que es la heterosexualidad. Nos dice que es cuando existe atracción hacia personas del sexo opuesto. Hablamos de heterosexualidad. La bisexualidad es cuando existe atracción hacia personas de ambos sexos. Y la homosexualidad es cuando existe atracción hacia personas del mismo sexo. Bueno, entonces mirar un poco esa diferencia que existe, como nosotros sabemos en nuestra sociedad hoy en día. Vamos mirando todas estas conductas sexuales, ¿verdad? Muchas veces ya es para nosotros algo normal muchas veces. ¿Por qué? Porque es característico de cada persona. Cada una de esas personas tienen sus características individuales. Y como bien sabemos, muchas veces existen discriminaciones y nosotros como estudiantes debemos saber de que eso no puede pasar. Entonces siempre hay que tener la empatía. ¿Qué es la empatía? Es de sentirse en el lugar de la otra persona. Siempre hay que pensar en lo que vamos a decir, si vamos a ofender, ¿verdad? Si esa persona, ¿cómo se sentirá? Todas esas cosas también influyen muchísimo en la madurez de una persona. Bueno, miramos un poco los elementos que constituyen la identidad sexual. ¿Cuáles son esos elementos? El sexo, hablamos si es hombre o si es mujer, ¿verdad? Sus componentes ya sea biológicos o anatómicos. El género, que se encuentra determinado por los aspectos psicológicos, sociales, culturales, de la masculinidad y feminidad, ¿verdad? Y el rol, que es la representación, como ya habíamos hablado, de la mujer o el hombre dentro de una sociedad o una cultura. Muy bien, también todo esto que estuvimos hablando está en el guía de trabajo, como podemos ver un poco donde dice pareo. Escribo en los espacios en blanco la columna A, las referencias que corresponden en la columna B. Podemos fijarnos un poco allí que existe, vamos a decir, aquí, un ratito, que existe en la biosexualidad, por ejemplo, ¿verdad? Todo aparece aquí biosexualidad en una columna, en la columna A, y nosotros vamos a mirar en la columna B cuál es el concepto. Luego tenemos un poco el esquema con los cambios físicos que se producen en la adolescencia. ¿Cuáles son esos cambios? Podemos poner 2 cambios psicológicos y podemos poner 2 cambios físicos, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer. Luego tenemos donde dice completo el mapa conceptual. Elementos que constituyen la identidad. ¿Cuáles son esos elementos? Estuvimos hablando recién, ¿verdad? El sexo, el género y el rol. Hablar un poquitito de cada uno así, lo básico, como por ejemplo el sexo, hombre o mujer, palabras claves. Bueno, luego por último, con ayuda de mi familia, escribo qué tipo de familia deseo construir cuando sea adulto, cuál es el tipo de familia que yo quiero, cuál es el comportamiento que yo deseo que tenga mi familia, ¿verdad? Entonces luego de leer esto, vamos un poco a analizar, a pensar y a explayarnos. Bueno, cualquier cosita estoy a las órdenes, ya tienen mi número, como siempre. Entonces, al término de la tarea, me devuelven y yo les registro. Muchas gracias por la atención. Nos vemos próximamente. Hasta luego.